Abrimos la primera entrevista de esta mañana. Le damos la bienvenida al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Hay varios temas para conversar: la marcha de la transformación educativa, las ocupaciones en liceos y además el reciente proyecto de ley para universalizar el acceso a archivos de la dictadura. Intentaremos abordar todos estos temas. Bienvenido, ministro. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan? Otra vez por acá. Bueno, bienvenido siempre. Ministro, se está trabajando con el Ministerio de Defensa para universalizar el acceso a información sobre la dictadura. Y aquí, conversando con nuestro columnista Pablo Schiavi, el abogado, aparecía la duda de cómo se va a administrar esos documentos, porque uno de los puntos de discusión ahora es cuánto se universaliza y cuánto no, justamente por la reserva de alguna información que pueda revictimizar, por ejemplo, a algunas personas. Desde el Ministerio de Educación y Cultura, ¿cómo se va a trabajar la administración de esa información? Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos avanzando en la discusión. Al principio se levantaron voces de alerta diciendo, bueno, se puede llegar a divulgar información sensible que afecte a personas. En realidad eso estaba previsto en el decreto. La ley de protección de datos personales sigue siendo el criterio general en esta materia y creo que eso quedó claro a esta altura. Entonces ahora pasamos a otra cuestión que es importante, que es, bueno, ¿cómo en la práctica se va a hacer eso? Que es una pregunta muy legítima, pero me alegra en primer lugar que haya quedado claro lo otro, que esto se está haciendo con responsabilidad, con sensibilidad, con respeto hacia las personas involucradas. Siendo la pregunta, una de las tareas que tenemos por delante, que no se hizo hasta ahora, es la elaboración de protocolos. Esto no está bueno dejarlo en manos de una persona, ni siquiera de un grupito de personas, porque puede haber discrecionalidad, porque en realidad los criterios pueden variar de un caso a otro. Lo que tenemos que tener son protocolos, es decir, conjuntos de reglas en cuya elaboración participan varias personas, donde se consulta a varios involucrados, que definen cómo se van a manejar estos materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, podrían estar tapados determinados nombres, determinadas identidades. Por ejemplo, pero que no se resuelva caso a caso. Que se diga, cuando se trata de tales cosas, la práctica va a ser esta. Algunos protocolos tienen que ver con eso, efectivamente. Otros protocolos tienen que ver con el propio manejo de la documentación para asegurar su integridad, para asegurar que nadie sustraiga nada, para asegurar que nadie modifique nada. Protocolos que no existían hasta ahora. Y esas en todo archivo que funciona bien, y especialmente en todo archivo en el que pueda haber información sensible como esto, es fundamental que eso esté claro, insisto, como hasta ahora no había ocurrido. Entonces, una vez que se apruebe la ley, que todavía no está aprobada, acaba de entrar al Parlamento, tiene que hacer todo su recorrido para ser aprobada, vamos a tener que hacer un trabajo muy cuidadoso de elaboración de protocolos. Probablemente vamos a tener que reforzar el plantel del Archivo General de la Nación. ¿Por qué el Ministerio de Educación y Cultura está involucrado en esto? Porque la documentación está en el Archivo General de la Nación, que es una unidad del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces vamos a hacerlo de la manera más profesional, de la manera más garantista y de la manera que asegure, en la medida en que sea humanamente posible, que acá no vamos a someter las decisiones a la discrecionalidad de lo que opinen algunos o que opinen otros. ¿Que se generaría un comité? ¿Cómo estaría integrado? Porque los comités tienen que ser para la elaboración de protocolos, eso es lo primero. Insisto, uno ya arrancó mal si dice esto vamos a resolverlo caso a caso. Lo que tenemos que tener son reglas. Reglas que digan desde quién accede, en qué condiciones, cómo se verifica, cuál es la documentación que cada persona consulta, cuál es el estado de esa documentación cuando se le entrega, cuál es el estado de esa documentación cuando esa persona deja de trabajar, y luego a la hora de hacerlo público, qué criterios va a haber, por ejemplo, en qué casos se van a tachar nombres, que es una práctica muy frecuente. Por ejemplo, el nombre del declarante cuando hay razones para pensar que esas declaraciones fueron obtenidas en situaciones de tortura o cosas por el estilo. Eso no quita, y me quiero ser muy claro en esto, eso no quita que la divulgación o el libre acceso a esta información pueda generar algunas situaciones incómodas. Y quiero poner algún ejemplo. Por ejemplo,
una de las piezas que aparentemente están en esta información son listados de informantes al régimen militar. Esas listas pueden no ser 100% confiables. Por ejemplo, porque alguien que está trabajando en inteligencia quiere dejar satisfecho a su superior y pone como informantes a gente que en realidad no es informante. Bueno, esas cosas pasan y ahí habrá discusiones y habrá quien diga esto no es así, pero la verdad... Pero, por ejemplo, esas listas estarían públicas. No pasarían por criterios de lo que usted mencionaba, de protocolos. Nombres va a haber iban a protocolos generales, pero esas listas no son obtenidas en ningún interrogatorio. Eso es un informe de un funcionario a sus superiores. Así comparte la postura y lo que señala Javier García, el ministro de Defensa, hoy lo publica Búsqueda, respecto a las críticas de la oposición, ¿no? De dar a conocer y lo que puede ocasionar muchas veces con estas personas. Dice, la oposición no quiere publicar los archivos de la dictadura porque puede quedar demostrado que muchos que cuentan la historia como ángeles en realidad terminaron siendo demonios. No leí todavía esa entrevista, no sé en qué contexto el ministro dice eso. Bueno, pero el concepto es como que... A mí, personalmente, no me gusta atribuir intenciones. Yo creo que lo que hay que hacer es... Tenemos una situación, tenemos algo que hay que manejar, tenemos que discutir criterios y tenemos que definir los criterios más razonables que significan un doble respeto. Respeto a las personas que puedan aparecer involucradas en esos archivos, pero también respeto al público en general. Y respeto al público en general significa crear las condiciones para que haya un acceso como no ha habido hasta ahora. Estos documentos llegan al Archivo General de la Nación en 2008-2009. En 2011 se aprueba una resolución por la que se define que esos archivos van a ser reservados por 15 años. No se sabe muy bien por qué. No se podía acceder a ellos ni siquiera con un pedido de acceso a la información pública. Se abrieron luego algunas puertas por las que había acceso. Uno son los pedidos de acceso a la información, pero no convengamos que no es un instrumento demasiado extendido, que use todo el mundo. Eso lo usan ustedes los periodistas, podía obviamente la justicia pedir información, y en ese caso se daba, y podían los familiares. Pero, por ejemplo, sabemos que parte de esa documentación fue examinada por otras personas, historiadores, gente involucrada en el tema, y demás. ¿Por qué algunos sí y otros no? Esa es la pregunta importante. ¿Con qué criterio se decidió que fulano de tal sí, pero el resto de los uruguayos no? Pero hoy únicamente pueden ingresar historiadores, periodistas, determinar... Esos son los canales seguros. Sabemos que otra gente accedió por decisiones discrecionales. Y eso es una de las cosas que queremos enderezar en esto, por respeto ya no a los que aparecen involucrados en los documentos, por respeto a los uruguayos. Si ese documento contiene información valiosa sobre un periodo fundamental de nuestra historia, entonces tenemos que facilitar el acceso en las condiciones adecuadas a quien quiera verlo, con reglas que sean las mismas para todos. ¿Considera que hay información valiosa que llene vacíos informativos que hay actualmente? Aquí, desde familiares, nos dijeron que no había demasiadas expectativas con lo que podía aparecer allí. No sé, yo no conozco el contenido de los archivos. Lo que sí sé es que esa pregunta tiene que poder ser respondida por cualquiera que se la plantee. Porque además, esa pregunta, sí, como tú la acabas de formular, tiene un contenido valorativo. ¿Qué es importante, qué no, qué es valioso, qué no? Y puede haber más de una opinión. Puede haber más de una opinión. ¿Qué es confiable, qué no? Un informe como el que acabo de decir, producido por un oficial de inteligencia, ¿en qué medida es confiable, en qué medida no? No tiene por qué haber una sola respuesta a esa pregunta. Esas cosas son materia de evaluación. El objetivo de madres y familiares es tener información para encontrar los restos de los detenidos desaparecidos. Ojalá aparezca algo. Ellos ya lo miraron, yo sospecho, o sea, no tengo demasiadas expectativas respecto de ese punto específico, porque ellos ya lo miraron. Y si hubiera habido ahí materiales, ya eso habría salido a la luz y se hubieran tomado decisiones. Pero ojalá que aparezca algo que hasta ahora no haya sido detectado. Ministro, le cambiamos información para aprovechar también estos minutos respecto a la educación en el país, los conflictos que se han suscitado y sobre todo la cantidad de paros. Ahora el PIT-CNT está analizando un nuevo paro de 24 horas a nivel general.
¿Qué valoración puedo hacer al respecto? Se reúne creo que el 8 la mesa representativa para evaluar esa posibilidad. Creo que tenemos que diferenciar lo que hacen algunas organizaciones gremiales de lo que hace el grueso de los docentes y funcionarios del sistema educativo. El sistema educativo está funcionando en condiciones normales y la transformación está avanzando. Y un porcentaje enorme de docentes está incorporándose, ya de hecho se incorporó en verano, cuando miles y miles de docentes hicieron voluntariamente cursos para ajustarse a las nuevas condiciones de la transformación. Y la verdad que cuando uno compara la situación con escenarios de reforma educativa en otros países o en Uruguay en otras épocas, el nivel de aceptación es alto. Luego están las organizaciones gremiales, que sí están en una actitud de mucha hostilidad y de mucha insensibilidad respecto de los costos sociales de las medidas que toman. Desde que empezó el año lectivo hasta hoy se ha perdido una enorme cantidad de horas de clase que significan menos aprendizajes, para los que más necesitan aprender, que son los más vulnerables, que tiene un impacto muy embromado sobre el funcionamiento de muchas familias. Una madre sola que tiene que trabajar 12 horas en un supermercado para alimentar a sus hijos, cuenta con que sus hijos van a estar cierta cantidad de horas en la escuela o en el liceo. Cuando un día eso no pasa, se le genera todo un problema difícil de manejar. Y yo lamento enormemente que los gremios de la enseñanza no sean sensibles a las consecuencias que las medidas que toman generan, especialmente sobre los más débiles. Más allá de la valoración sobre los gremios y su actitud, ¿cómo valora usted la marcha de la transformación educativa? ¿Está, digamos, avanzando como se esperaba? ¿Está rindiendo frutos? La transformación educativa está avanzando como se esperaba. Ahora empieza la etapa que tiene que ver con el bachillerato, una vez que se llegó hasta el límite de la culminación de la educación media básica. Insisto, muchísimos docentes, muchísimas comunidades educativas están incorporando este nuevo paisaje, están trabajando en ese marco. Los efectos, algunos son más rápidos, otros hay que esperar. Eso siempre es así en cualquier proceso de transformación educativa, pero nosotros estamos con mucha esperanza, con una expectativa muy positiva acerca de cómo esto avanza y de las mejoras que... ¿Algún resultado inmediato ya se puede ver? Todavía no tenemos mediciones, van a aparecer ahora algunas mediciones en los próximos meses. Algunas mediciones que van a aparecer en realidad no tienen tanto que ver con la transformación educativa como con la respuesta a la pandemia. Por ejemplo, en unos meses se van a conocer los resultados de PISA. Bueno, ¿qué va a pasar? PISA es una organización muy profesional y por eso mismo no hay filtraciones, pero la expectativa general es que en el mundo haya un deterioro de los niveles de aprendizaje como consecuencia de la pandemia. Ahí la cuestión va a ser quién sufre más, quién sufre menos, quién consiguió amortiguar más el golpe de la pandemia, quién consiguió amortiguar menos, pero básicamente los primeros resultados que empiezan a aparecer tienen que ver con esos 2 primeros años, en donde lo que se va a poder ver es más el resultado de la manera que se responde a la pandemia que la transformación en sí misma. Estas cosas requieren un poquito de paciencia. Ministro, respecto a la transformación educativa, recién mencionaba la cuestión vinculada a los bachilleratos. ¿Se empezaría a aplicar a partir del próximo año? ¿Esas modificaciones tendían a desaparecer los bachilleratos diversificados? Esa era por lo menos la opción que se barajó en un primer momento. ¿En qué está y qué se puede ir informando, ¿no? Porque ya había preocupación de los docentes, de quiénes podían quedar sin trabajo o no. ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Se va a ir a un bachillerato único? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la tendencia internacional es ir hacia el bachillerato general, dentro del cual puede haber énfasis siempre, y entre otras cosas esos énfasis muchas veces se definen porque se deja un margen de elección. O sea, que sea un tronco común y que después, dependiendo si voy a estudiar medicina, si voy a estudiar derecho, ahí puedo ir cambiando determinadas materias. Podés ir cambiando. Ese es un esquema que hoy en el mundo tiene mucha fuerza por varias razones. La primera es porque no resultó una buena idea hacer que los chiquilines tengan que tomar decisiones muy temprano, cuando todavía conocen no solo poco
del mundo y de las oportunidades que el mundo ofrece, sino de sus propias capacidades, de sus propios gustos, de sus propios puntos fuertes, de sus propios puntos débiles. Recuerden, esto es una cosa que en Uruguay empezó en los años 70. El bachillerato diversificado es una creación de la dictadura, no hay que olvidar eso. Muchos que lo defienden hoy como si fuera la gran solución, bueno, durante mucho tiempo se lo miró muy feo hasta que después nos acostumbramos. E implicaba que un chiquilín a fines de tercer año tenía que decidir ya en cuarto si iba a ser una opción humanística o científica, y luego se sigue. Bueno, después tuvo modificaciones claro, a lo largo del tiempo. Cuarto, quinto y sexto es donde definís. Sí, por eso digo, después tuvo modificaciones, pero estoy diciendo un poco la historia de cómo empezó esto. Hoy la tendencia internacional es no los apuremos a los chiquilines. Démosle un marco general, permitámosle que puedan definir algunos énfasis en función de hacia dónde quieren o piensan que se van a orientar, pero posterguemos lo más que se pueda la definición. Ahora, ¿eso cómo impactaría en la carrera que va a elegir ese estudiante cuando termine el bachillerato? Pensándolo, ¿no? Voy un poco más adelante, pero digo, se dialoga con las universidades porque para estudiar medicina tengo que tener determinados conocimientos, habilidades. Fíjate que no. Hoy tenemos una situación muy rara, que es... Yo, por ejemplo, que hice humanístico, derecho, si no quería tenía... medicina, no claro, podía. no. Primero me inhabilita y aparte... Lo que prueba que ya no sos tan joven. Se me cayó la sede. Ahora no es así. ¿Cómo es? Ahora, por ejemplo, hace años que la Universidad de la República estableció una norma por la cual tú entras a cualquier facultad y si terminaste, en este momento no me acuerdo bien si es un semestre o un año, y lo aprobaste, podés cambiar a cualquier otra carrera de cualquier otra facultad. Podés entrar a Derecho y cumpliendo esa condición, podés terminar en Ingeniería sin dar ningún curso, sin dar ningún examen. Eso ya es así de hace algunos años. Entonces tenemos esa cosa rara de que el sistema universitario se ha flexibilizado, siguiendo tendencias internacionales, y seguimos teniendo un bachillerato muy rígido y claro, muy... pero no llego con determinados conocimientos, cuando voy a empezar una carrera como ingeniería, por ejemplo. Es que hoy es el peor esquema, porque hoy tenemos la lógica del bachillerato diversificado, y sin embargo, cuando llegas a la universidad puedes cambiar, con lo cual puede ser que tengas algunas debilidades. Si vos haces un bachillerato general, asegurás un piso mínimo en cualquier orientación que elijas después, más énfasis particular. Y que pasa muchísimo, ¿no? En los estudiantes. Cada vez más. Yo me acuerdo cuando yo era chico que alguien cambiara de carrera, en segundo o en tercero, era una catástrofe. Sí, hoy en día tenía que hacer preparatorios de nuevo. También era así. También era eso. Pero hoy en día se puede cambiar de carrera sin hacer preparatorio de nuevo. A ver, voy a poner un ejemplo que me toca muy de cerca. Yo tengo un hijo que empezó Derecho en la facultad, en la Universidad de República, y después de un tiempo no le gustó y se pasó a Arquitectura. Y no tuvo que dar un examen. Y se recibió arquitecto. Pongo ese ejemplo porque lo conozco muy de cerca, pero hay muchísimos estudiantes que hacen eso todo el tiempo. Entonces, estamos en esa situación rara en la que el sistema universitario se ha flexibilizado y se ha alineado con las mejores prácticas internacionales y todavía no hemos hecho eso en el bachillerato. Y, ministro, ¿están las condiciones dadas para hacer ese cambio? Digo, en el contexto actual, donde tenemos una deserción muy importante, sobre todo en bachillerato. Es al revés, porque tenemos una deserción muy alta. Usted me dice qué piensa, yo le pregunto eso y le pregunto también en el contexto actual, por ejemplo, de ocupaciones que se han dado, donde los reclamos de los ocupantes son principalmente equipos multidisciplinarios porque se sienten tristes y hay adolescentes que se han quitado la vida. ¿Están las condiciones para hacer ese cambio? Punto 1. Las condiciones ideales no existen nunca. Si esperamos a eso no vamos a hacer nada. Punto 2. Hay una cosa curiosa con algunas de estas ocupaciones recientes. Muchos de esos reclamos, que incluyen también cuestiones edilicias y demás, y que apuntan a problemas reales. No quiero negarlo. Hay mucha cosa para mejorar que apuntan a problemas reales. Se podría haber hecho idénticos hace 6, 7, 8, 10 años. Y nunca fueron objeto de protestas
y menos de ocupaciones. Y ahora pasamos de 0 a 100 kilómetros por hora en 2 segundos y pasamos de... Claro, pasó la el pandemia contexto, en el claro, medio, el contexto ¿no? ha sido distinto y eso ha sido también un reclamo de los padres, de los alumnos que han pero ido a arrancan contener, por a ocupaciones, o sea, arrancan por la medida más radical y más dañina en el funcionamiento del sistema educativo, en función de reivindicaciones que, insisto, se podrían haber hecho muchas veces en todos los años pasados. Es un poco raro. ¿Por qué es raro? ¿Qué entiende puede haber detrás de todo eso? Yo no atribuyo intenciones, lo que digo es un poco raro. Hay un cambio de comportamiento muy grande. Quiere decir que a esta administración se le hacen más paros, Bueno, más ese radicales, es el dato. las medidas son más radicales que en periodos Ese anteriores. es el dato. A esta administración se le hacen paros, ocupaciones, por reclamos, insisto, que en muchos casos son correctos, respecto de problemas que existen, pero que existían hace años y no pasó lo mismo en periodos anteriores. Cada uno lo interpreta como quiere. Ahora, me importa más el tema que decías del abandono. Justamente las tasas de abandono que tenemos nos obligan a pensar que tenemos que encontrar otras maneras de hacer las cosas. Algo nos están diciendo los estudiantes. Si en un liceo abandona un estudiante, uno puede decir, es medio haragán, es responsabilidad de él. Si abandonan 2, también. Ahora, si abandona el 40%, el problema no es de los estudiantes, el problema es del sistema educativo. No les estamos ofreciendo algo que sea capaz de involucrarlos. Entonces, justamente por eso tenemos que cambiar. Ahora, ministro, en la situación concreta, por ejemplo, del IABA, creo que casi todos estuvimos algunos días siguiendo el tema, de cerca, hablando con estudiantes, hablando con docentes. Y uno de los planteos era, este director justamente tenía una cercanía con los alumnos, tenía un diálogo, tenía otra forma de ver la situación de ellos, de los planteos que se hacían, cómo se tomaban. Cuando uno ve un poco más en líneas generales y no únicamente el conflicto que fue si les dio las llaves, si les trancó, si no, si desobedeció a las autoridades de secundaria, y viendo todo lo que ha pasado, ¿no se hubiera podido manejar desde otro lugar? ¿O replantearse algunas situaciones, más allá del mensaje que quería dar, ¿no? Las autoridades, que es una desobediencia, una insubordinación, hay que tomar medidas en el asunto. A ver, con el diario del lunes yo digo que sí, y me hubiera gustado que esta situación no hubiera llegado a los extremos a los que llegó, y me hubiera gustado que algo que es muy razonable se hubiera podido llevar adelante con el acuerdo de todos. Ahora, el problema es que una vez que pasan ciertas cosas, uno, sobre todo las autoridades, no pueden hacer como que eso no pasó, porque quedan omisas. Si un director desobedece una instrucción que recibe de la autoridad legítima, porque un director es un funcionario sometido a jerarquía, y no solo eso, sino que lo deja estampado en un acta y la firma, las autoridades no tienen más remedio que actuar, porque si no están ellas omisas y se han sentando un precedente muy embromado. Entonces, sería ideal no haber llegado a eso, pero sería ideal haber parado mucho antes. Una vez que ciertas cosas ocurrieron, ya es muy difícil frenar ciertas decisiones, porque es el conjunto del orden normativo y ese principio de autoridad y es la lógica con la que funciona todo el sistema que está en cuestión. Y podemos discutir esa lógica. Y podemos, yo personalmente, no hay ninguna novedad, lo he dicho, lo vengo diciendo públicamente hace muchos años, yo soy partidario de una lógica de funcionamiento mucho más descentralizada en el sistema educativo. Ahora, yo no puedo actuar como si eso es lo que se hubiera decidido, porque la verdad es que seguimos teniendo un sistema de reglas muy centralizadas. Entonces, mientras tenemos determinado sistema de reglas, tenemos que funcionar en el marco de esas reglas. Podemos al mismo tiempo hacer propuestas para cambiarlas y tratar de generar consensos para cambiarlas. Pero empezaremos a funcionar de otra manera el día que hayamos aprobado otras reglas. Entonces, esa es una situación que hay que entender también desde el lado de las autoridades educativas, desde el lado de las autoridades de ANEP. Las reglas son estas, se instalaron esas reglas por procedimientos legítimos, este es el orden que tenemos. Mientras no tengamos otro, nuestra tarea, la de las autoridades de ANEP, es hacer que las cosas funcionen en el marco de estas reglas, no que cada uno decida cuándo respeta las reglas y cuándo no.
y después podemos hacer cambios. E insisto, lo digo desde una posición en la que yo preferiría otras reglas, pero no puedo ignorarlas, como tampoco puedo ignorar las reglas que enmarcan mi tarea como ministro. Son esas, si no me gustan... Se pueden cambiar las reglas. Se Esto pueden está en cambiar. un lugar donde puede hacer algo para cambiarlas. Algunas sí, otras no, otras son... Yo no puedo aprobar leyes por mi cuenta. Pero por supuesto que sí, pero mientras las reglas no se cambiaron, hay reglas que están vigentes. Y uno tiene que funcionar en el marco de esas reglas, te guste o no te guste. Y me parece que entonces, sí, claro, creo que es más, te digo algo más, yo creo que todo lo que hay en torno al IABA podría haber sido objeto, y ojalá, yo creo que estamos a tiempo todavía, de un proceso de transformación que dejara contento a todo el mundo. Porque hay problemas de seguridad. Tenemos más de 2.000 personas todos los días metidos en ese edificio y una vía de entrada y salida, lo cual es muy peligroso. Hay problemas patrimoniales, porque vamos a recordar que esto empieza por decisiones muy locas, como en un edificio que es monumento histórico, agarrar una puerta de bronce, que es una belleza en sí misma, y soldarla. Soldaron una puerta que es un objeto súper valioso, parte de un edificio que es un monumento histórico, para convertir un corredor en un salón, desnaturalizando no solo el diseño original, sino la lógica de circulación que estuvo prevista por el arquitecto, que además es una gloria de la arquitectura, que diseñó el IABA. Entonces hay para atrás un montón de decisiones mal tomadas. Y hay muchas oportunidades para mejorar y demostrar respeto y sensibilidad hacia un edificio que tiene que ver, por supuesto, con toda nuestra historia educativa, que es un emblema de la educación pública en Uruguay, pero que además tiene un valor patrimonial muy grande. Y desde el principio hubo cosas claras como que no se quería dejar a los estudiantes sin un espacio para que tuvieran un salón gremial. Lo que se trataba era de modificar el conjunto. Entonces, cuando uno mira todo esto, uno dice, ¿y si las cosas se hubieran hecho un poco diferentes, capaz que todos terminábamos festejando el cambio? Bueno, ahora estamos donde estamos, hay que tratar de que las cosas lleguen al mejor puerto posible. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Un gusto y gracias por la invitación.